Debajo de un puente de la ciudad, un niño sin hogar vivía solo con nada más que su destartalado carrito. Una noche, escuchó los débiles gritos de una mujer embarazada que venían de un coche de lujo averiado. Sin dudarlo, rompió la ventana, la sacó y la empujó hasta el hospital usando su carrito. La mujer sobrevivió y dio a luz. Lo que el niño no sabía era que la mujer que acababa de salvar era la esposa de un multimillonario. Su acto desinteresado abriría una nueva puerta en su vida que nunca imaginó. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tus pensamientos. El viento aullaba bajo el paso elevado, abriéndose paso entre vigas oxidadas y botellas rotas como un fantasma sin hogar. Era el tipo de resfriado que no solo mordía la piel. Se instaló en los huesos, silencioso y permanente. Debajo de ese tramo de autopista desmoronada, justo después de los grafitis descoloridos y las chozas de cartón empapadas, un niño yacía acurrucado dentro de la boca de un enorme tubo de drenaje. Su nombre era Khalil. A sus 15 años, Khalil ya había memorizado el silencio de la ciudad por la noche, el que llegaba después de que pasaba el último autobús, después de que incluso las sirenas se habían calmado. Sabía que luces de la calle parpadeaban, que contenedores de basura no estaban cerrados, en que gatos callejeros podía confiar que no le robarían, envuelto en una manta de retazos que había encontrado hacía meses, encima de una vieja sudadera con capucha y unos vaqueros rígidos por la mugre, miró fijamente el techo de su refugio de hormigón, dejando que su aliento empañara el aire como el humo de un incendio que no podía permitirse. Junto a él estaba su posesión más valiosa, un carrito casero construido con ruedas de carritos de compras, madera contrachapada y una cuerda elástica. Durante el día, transportaba chatarra y materiales reciclables. De noche, era su almohada, su mesa, su escudo. La había llamado Fe, aunque nadie lo sabía excepto él. Una vez, no hace mucho tiempo, Khalil tenía una habitación. No era mucho, pero tenía una puerta y una madre que tarareaba canciones gospel mientras doblaba la ropa. Pero el cáncer no espera la esperanza, y la pobreza no espera a que los niños crezcan. Después de su muerte, su padre, ya destrozado por el peso de falsas acusaciones y un sistema injusto, fue arrebatado, y Khalil se escabulló entre las grietas como un nombre que nadie recordó llamar durante su rol. Él nunca mendigó, nunca pidió más de lo que podía negociar o ganar. Había una especie de orgullo en eso, un orgullo silencioso y obstinado que lo mantenía en pie incluso cuando la ciudad doblaba la espalda para aplastarlo. Había aprendido a mantener la cabeza baja, la mirada alerta y el corazón protegido. El mundo no ofrecía seguridad a chicos como él. No, a menos que lucharon por ello o desaparecieron. Esa noche, mientras el viento aullaba junto a los pilares de hormigón y las estrellas parpadeaban tras una neblina de contaminación, Khalil apretó las rodillas contra el pecho e intentó olvidar el entumecimiento de los dedos de los pies. Había comido media barra de granola esa mañana y había bebido agua de un termo roto que había llenado en la fuente de un parque público. El hambre era familiar. Así que hacía frío. La soledad también. Pero ninguna de esas cosas le asustaba más. Lo que le asustaba, aunque nunca lo admitiría, era la idea de que esto pudiera ser todo lo que existía. Que nadie lo vería jamás por nada más que la suciedad en su cara o el carrito de compras que arrastraba. Que se quedaría debajo de los puentes y detrás de sombras tan invisibles como las grietas de la acera. Se frotó las manos para calentarse, con los nudillos cubiertos de costras por una caída 2 días atrás, y miró fijamente a la oscuridad como si ésta pudiera ofrecer una respuesta. El silencio era profundo, absoluto, pero no por mucho tiempo, porque en la siguiente hora la ciudad susurraría un nombre que no había pronunciado en años, y bajo este puente donde dormían los olvidados y el viento transportaba secretos, Khalil tomaría una decisión que lo cambiaría todo. No porque alguien se lo pidió, no porque alguien le prometió algo, sino porque incluso cuando el mundo les da la espalda, algunos corazones siguen ardiendo. Incluso en el frío, incluso en la oscuridad. El sonido llegó a Khalil como un hilo tenso en la noche. Un leve temblor, casi ahogado por el gemido de un camión que pasaba por encima, lo congeló. No era el correteo de las ratas, ni el gruñido gutural de los motores distantes, ni las divagaciones de borrachos que a veces oía en los callejones cercanos.
No, esto era otra cosa. Era humano, desesperado. Un gemido bajo seguido de una fuerte inhalación que cortó el silencio como una cuchilla. Khalil se sentó erguido, el instinto superando la fatiga. Salió arrastrándose del tubo de drenaje, con su aliento blanco en el aire, y examinó las sombras más allá del paso elevado. Por un momento, solo se oyó el zumbido sordo de la ciudad, el destello de los faros en una curva de la autopista y el destello del neón a lo lejos. Luego lo oyó de nuevo. Una voz débil, tensa, como la de alguien que intenta no gritar. Sacó su linterna de debajo de una caja, la golpeó 2 veces hasta que se encendió y siguió el sonido por el terraplén pasando cercas oxidadas y neumáticos viejos. La voz se hizo más fuerte y áspera por el dolor. Lo condujo a un estrecho camino de servicio olvidado por la ciudad, bordeado de vallas de alambre y vidrios rotos. Y allí, torpemente situado en el fondo de una zanja poco profunda, había un elegante automóvil plateado. Sus faros se atenúan y su motor está sin vida. Un Mercedes quizás, o algo parecido. El tipo de coche que Khalil solo había visto en vallas publicitarias o pasando demasiado rápido para las caras. La ventanilla del conductor estaba empañada desde dentro, pero se podía distinguir la silueta de una mujer desplomada sobre el volante, con un brazo agarrado a la puerta lateral y el otro firmemente alrededor de su vientre. Tenía la boca abierta, los dientes apretados y los ojos muy abiertos por el dolor. Su vestido, azul oscuro, elegante, estaba empapado de sudor. Khalil se acercó más, con la linterna temblando en su mano. «Señora», llamó con voz cautelosa pero clara. Ninguna respuesta. Se envolvió en el cristal. Ella se estremeció, girando lentamente su rostro hacia él, con los labios separados como para hablar, pero solo se le escapó un gemido. Su piel estaba pálida y enrojecida por el calor. Parecía como si no se hubiera movido en horas. Dio una vuelta alrededor del coche, probó la puerta y cerró con llave. Esta vez volvió a golpear con más fuerza. «Oye, ¿estás bien?», preguntó más fuerte ahora. Todavía no había palabras, solo un jadeo forzado y una contracción repentina que hizo que todo su cuerpo se paralizara. Sus ojos se pusieron en blanco. Khalil entró en pánico y el corazón le latía con fuerza. Miró hacia arriba y hacia abajo del camino. Sin coches, sin gente. No venía nadie a la ventana. No quería romperla, pero la mujer estaba de parto, sola, atrapada. La escarcha en el cristal le indicó que la calefacción no funcionaba y el leve vapor que se elevaba de su piel le indicó que su cuerpo se estaba sobrecalentando. Dio un paso atrás, sacó una palanca oxidada de su carrito, la envolvió en la manga de su sudadera para amortiguar el golpe. Luego golpeó la ventana lateral cerca del borde una vez, 2 veces, hasta que se convirtió en una telaraña y se dio con un estallido sordo. Los fragmentos de vidrio cayeron sobre él. Asiento y la mujer apenas reaccionó. Ya había superado el miedo y la protesta. Su mundo se había reducido al dolor y al terror que la presionaban desde dentro. Con cuidado, Khalil metió la mano por la ventana rota, abrió la puerta y la abrió. La mujer se inclinó hacia él, susurrando algo que él no pudo entender. De cerca, podía ver su rostro. Tenía unos 30 años, quizá menos, y era hermosa de una manera que solo hacía que la situación pareciera más surrealista. Su lápiz labial se había desvanecido. Sus pendientes habían caído en algún lugar de la alfombra del piso, y su bolso se había abierto de par en par con un teléfono plateado parpadeando sin batería en el asiento del pasajero. Khalil no hizo preguntas. No perdió el tiempo. Él se sacó la sudadera con capucha de los brazos, la envolvió alrededor de los hombros de ella. Luego colocó su hombro debajo del brazo de ella y la levantó suavemente fuera del auto. Ella gritó, «Caballo pequeño», pero no se resistió. Sus piernas apenas se movían. Cada paso era una guerra. La condujo hasta su carro, cuyo destartalado armazón crujía bajo el peso repentino. Nunca lo había empujado con una vida humana dentro, nunca imaginó que llevaría algo más que latas y chatarra, pero esa noche llevaría a alguien que aún tenía tiempo, alguien que tenía a alguien más esperando nacer. La envolvió con la manta, la ató con cuerdas viejas y agarró firmemente el manillar. Entonces, sin pensarlo 2 veces, Khalil corrió.
La ciudad no lo notó. Solo otra sombra contra las paredes. Solo otra silueta con ruedas bajo las luces parpadeantes de la calle. Pero los músculos de Khalil ardían. Su aliento se convirtió en humo. Sus pies golpeaban el pavimento con un ritmo desesperado. Detrás de él, las luces de emergencia del coche parpadeaban en silencio. Delante de él, el hospital estaba al menos a 12 cuadras de distancia. No sabía si llegaría a tiempo. Lo único que sabía era que no vendría nadie más y que si alguien iba a luchar por esa mujer y ese niño que se abrían paso en el mundo, ese tenía que ser él. Las piernas de Khalil gritaban con cada paso y el aire frío de la noche le cortaba la garganta. Pero él no disminuyó la velocidad. Las ruedas de su carrito improvisado se tambaleaban sobre baches y aceras agrietadas, y cada golpe sacudía a la mujer debajo de la manta. Pero ella nunca volvió a gritar. Su respiración era superficial y rítmica, con los labios apretados y el rostro pálido y contorsionado. Ahora podía oírla murmurar. Algo sobre el bebé, algo sobre no estar listo, sobre no estar solo. Pero ella estaba sola. Ambos lo eran. Sin faros, sin transeúntes, sin sirenas, solo el sonido de las ruedas de goma raspando el concreto. Y un muchacho que no tenía por qué soportar el peso de otra vida, pero lo hizo de todos modos porque nadie más lo haría. Tomó un callejón para ganar tiempo, esquivando charcos y montones de muebles viejos mientras el carro traqueteaba violentamente con cada giro. Un perro ladró a lo lejos y las luces parpadearon en los pisos superiores de apartamentos que bien podrían estar a galaxias de distancia. Pasó junto a tiendas cerradas, puertas cerradas y un brillante cartel de abierto las 24 horas en el escaparate de una tienda de la esquina ante la que no se atrevió a detenerse. Sus ojos permanecieron fijos hacia el lejano resplandor azul y blanco que marcaba el hospital. 12 cuadras, luego 10, luego 8, y aún así la mujer susurraba en fragmentos: «Él viene. Me duele mucho. Por favor, ayuda». Khalil apretó los dientes y empujó con más fuerza. Su pecho ardía. Sus dedos se habían entumecido al tocar el mango de metal. Su respiración se entrecortaba, entrecortadamente, pero seguía adelante. En un momento dado, volvió a gritar, un sonido animal agudo que resonó en las paredes como una alarma de incendios. Casi perdió el control del carro, pero lo estabilizó justo a tiempo, susurrando: «Ya casi llego. Agárrate». Aunque no sabía si ella lo escuchó, sangre. Lo vio ahora, oscuro y acumulándose bajo sus piernas, filtrándose a través de la manta. El pánico se apoderó de sus entrañas como una ola. Empujó más rápido, más fuerte. El carrito rebotó sobre el borde de la acera, casi volcándose, y él lo atrapó con todo su cuerpo, raspando el asfalto con las rodillas mientras lo mantenía en posición vertical. El hospital apareció ante nuestra vista como un espejismo. Luces blancas, puertas de cristal inmóviles, una cruz roja que nunca pareció más salvación. Pero aún no había terminado. La entrada de emergencia estaba en el otro extremo, más allá de la estructura de estacionamiento y el muelle de carga. Khalil no se detuvo a gritar. No movió los brazos ni esperó que alguien lo viera desde una ventana. Corrió directamente hacia las puertas corredizas, tiró del carrito por la rampa y golpeó el vidrio con ambos puños hasta que tembló. Apareció una enfermera, sobresaltada y luego confundida. Primero vio al niño, desaliñado, con los ojos desorbitados, envuelto en tierra y desesperación. Entonces vio a la mujer. Todo cambió en un instante. Las puertas se abrieron con un silbido y se oyeron voces gritando detrás de ellas. Un equipo con uniforme médico salió como una ola. Una camilla avanzó, las manos se extendieron y las órdenes se gritaron por las radios. «Está coronando», gritó uno. «Voy a caer», gritó otro. Khalil se tambaleó hacia atrás, con el corazón palpitante mientras levantaban a la mujer del carro con precisión y urgencia. La manta se cayó. Más sangre. La enfermera miró a Khalil, lista para hacerle preguntas, pero se detuvo cuando vio su rostro. Demasiado joven para estar tan vacía, demasiado vieja para ser tan invisible. ¿De dónde salió? Alguien preguntó: «¿Él hizo esto?» «No», dijo la enfermera con firmeza. «Él la trajo».
Khalil no podía respirar. Se apoyó contra la pared. El sudor se le heló en el cuello y le temblaron las piernas. Su carro estaba abandonado. Las ruedas todavía giraban y había una mancha de sangre sobre la madera contrachapada. Él no sabía si ella lo lograría. No sabía si lo culparían, lo arrestarían y lo olvidarían. Lo único que sabía era que él la había traído hasta allí. Que de alguna manera, contra todo lo que el mundo había puesto en su camino, había liberado a un extraño, a través del frío, la oscuridad y el silencio, de un lugar donde finalmente alguien más podría preocuparse. Se deslizó por la pared hasta que estuvo sentado en el frío piso de baldosas justo dentro de las puertas, observando cómo el equipo desaparecía con ella en las brillantes profundidades de la sala de emergencias. Sus gemidos resonaron débilmente detrás de ellos, luego se desvanecieron y, por primera vez esa noche, no le quedó nada por hacer. Las luces fluorescentes dentro del hospital ardían demasiado y zumbaban débilmente como un enjambre de insectos. Khalil entrecerró los ojos ante ellos y su cuerpo se desplomó mientras la adrenalina comenzaba a drenarse de sus venas. Se sentó desplomado justo más allá del umbral, con los hombros presionados contra la pared y las piernas estiradas sobre las baldosas como si ya no pudiera recordar cómo sostenerlas. Las enfermeras se movían a su alrededor como corrientes en un río, evitando el contacto visual, pero susurrando al pasar. Su carrito estaba a unos cuantos metros de distancia, olvidado en un rincón, con sangre todavía secándose en su base de madera y una rueda haciendo un clic obstinadamente cada vez que se movía. Pasaron los minutos, o quizás las horas, Khalil no podía decirlo. Él no hizo preguntas, no gritó. No estaba seguro de tener la fuerza suficiente. Lo único que pudo hacer fue mirar fijamente el pasillo donde la habían llevado. La mujer que no conocía, cuyo nombre aún no tenía, pero cuya vida ahora se sentía atada a la suya como dos barcos amarrados en una tormenta. Se secó las manos en sus vaqueros, dejando pequeñas manchas de sangre oxidada en las rodillas. Sus dedos temblaban, no de miedo ni de frío esta vez, sino por el dolor desconocido de no saber qué vendría después. Un hombre se acercó. Seguridad, hombros anchos, uniforme oscuro, ojos escépticos. «Oye, chico», dijo en voz baja y seca. «¿La trajiste?» Khalil asintió una vez. «¿Nombre?» El chico abrió la boca, pero dudó. No quería problemas. No quería más preguntas, pero mentir solo empeoraría las cosas. «Khalil», dijo en voz baja. «Eso es todo», insistió el guardia. Khalil asintió de nuevo. El hombre lo miró y luego miró el carrito. «¿Eres pariente de ella?» Khalil negó con la cabeza. Estaba en un coche. No estaba en marcha. No podía moverse. No dio más detalles. No mencionó los cristales rotos, ni los gritos, ni la sangre. Solo los hechos, lo que importaba. El guardia lo miró fijamente un instante más de lo necesario. Luego murmuró algo por el walkie-talkie que llevaba colgado del hombro y se marchó sin decir palabra. Otra mujer se acercó, esta vez con un uniforme verde a su lado y una sonrisa cansada que no le llegaba a los ojos. Se arrodilló junto a Khalil, con una voz más suave que la anterior. «¿Estás bien, cariño?», dijo. Asintió, aunque su cuerpo decía lo contrario. «¿Tienes hambre? ¿Tienes sed otra vez?». Asintió, esta vez a ambos. Ella le entregó una botella de agua y un paquete de galletas. Sus dedos forcejearon con el envoltorio mientras ella se sentaba a su lado, crujiendo las rodillas al tocar el suelo. «¿Cómo te apellidas, Khalil?», preguntó. «¿Dónde podemos llamar?». Dudó, masticando despacio, ganando tiempo. «No tengo a nadie», masculló. «¿No tengo familia?», preguntó ella con suavidad. Él negó con la cabeza. «Ya no». Hubo un silencio entre ellos, solo llenado por el zumbido de las luces y el pitido lejano de las máquinas al final del pasillo. Entonces, las puertas de urgencia se abrieron de golpe y una enfermera entró corriendo, portapapeles en mano, llamando a un adjunto. Khalil la vio desaparecer, con una opresión en el pecho. «Se pondrá bien», dijo la mujer a su lado como si le leyera la mente. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Más pasos, más movimiento. Entonces, por fin, una voz llegó desde el pasillo.
Tranquila pero fuerte. Tenemos pulso a la bebé. Está estabilizándose. Pasémosla a obstetricia. La tensión en el pecho de Khalil se aflojó levemente, como un cinturón que se desabrocha tras horas de presión. No se había ido. Todavía no. La mujer del uniforme le tocó el hombro suavemente. La salvaste. Lo sabes. Khalil no respondió. No asintió. Simplemente miró al frente. Sus ojos vidriosos, con algo demasiado complejo para su edad. Gratitud, miedo, incredulidad. Quizás todo. Entonces, sin decir nada más, se levantó, agarró el asa de su carrito y se giró hacia las puertas de cristal. Se abrieron con un silbido al acercarse, dejando entrar una ráfaga de aire frío que le levantó el dobladillo de la sudadera y esparció algunas migas sueltas de las galletas que aún tenía en la mano. No miró atrás. No esperó aplausos, reconocimiento, un agradecimiento que tal vez nunca llegara. Se adentró en la noche, engullido una vez más por el silencio que conocía demasiado bien. El tipo de silencio que solo una ciudad puede ofrecer a quienes nunca quiso ver. La mañana amaneció lenta y gris, con esa clase de luz que hacía que la ciudad pareciera más tranquila de lo que realmente era. Dentro del hospital, en una sala de recuperación privada en el tercer piso, Rachel Whitmore abrió los ojos a un mundo que apenas reconocía. El aire antiséptico, el tenue zumbido de las máquinas, el suave susurro de las cortinas al correrse. Todo colisionó con los últimos fragmentos de memoria que tenía antes de desmayarse. El coche, el aire gélido, el dolor que le quemaba la columna vertebral, y luego un rostro. El rostro de un niño, joven, moreno, asustado, pero firme. Había habido sangre, una voz que la llamaba por su nombre, aunque nunca lo había pronunciado, y luego movimiento, viento frío en su cabello, el chirrido de ruedas bajo ella, el traqueteo de pasos golpeando el pavimento como un latido. Giró la cabeza lentamente, haciendo una mueca. La hiedra le tiraba de la piel. En la cuna a su lado, un recién nacido dormía bajo una manta azul tejida, increíblemente pequeño e increíblemente real. Parpadeó, entre lágrimas. Se estaban reuniendo antes de que pudiera detenerlos. Él estaba allí, vivo de alguna manera. La enfermera, que entró unos minutos después, lo confirmó todo. Había habido complicaciones, pero tanto la madre como el niño estaban estables. Estuvo cerca, dijo la enfermera. Demasiado cerca. Si hubiera llegado 10 minutos después, quizá no habrían podido salvar a ninguno de los dos. Rachel escuchó en silencio, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre, aunque ya estaba plano, vacío. Pero su mente no estaba en la enfermera, ni en las máquinas, ni siquiera en el bebé. Estaba en él, el niño, el que la había encontrado. El que rompió la ventana, la sacó, la arrastró durante la noche como si le debiera algo, aunque ella sabía que no. Le preguntó a la enfermera de inmediato, ¿dónde estaba? ¿Alguien había hablado con él? ¿Sabían su nombre? La enfermera dudó, confundida. No se quedó mucho tiempo, dijo. No dejó un número, solo su nombre. Khalil. El nombre resonó en la mente de Rachel como una campana. No porque lo conociera, sino porque de alguna manera sentía que debía conocerlo. Era Rachel Whitmore, esposa de Jack Whitmore, magnate inmobiliario multimillonario, director de la Fundación Whitmore, rostro de innumerables campañas filantrópicas que sonreían desde las vallas publicitarias del metro. Daba discursos sobre el cambio, sobre el cuidado de los olvidados. Sin embargo, cuando llegó el momento, no fueron las políticas ni los privilegios lo que la salvó. Era un niño en las sombras con solo valor e instinto. Era un niño que el mundo había descartado. Más tarde ese día, llegó Jack. Se movía por el hospital como una fuerza de la naturaleza, alto, imponente, impecablemente vestido con un traje, incluso ahora. Su rostro palideció al ver a Rachel, y por un momento la arrogancia se desvaneció. Corrió a su lado, la besó en la frente, miró al bebé con algo cercano al asombro. Pero cuando ella le contó lo sucedido, cada detalle que podía recordar entre las contracciones y el caos, su expresión cambió. Se enderezó. ¿Quién es este niño?, preguntó.
Seguridad dijo que se fue antes de que supieran su nombre completo. Rachel negó con la cabeza. Dijo Khalil. Eso es todo lo que sé. Jack se puso en movimiento como un hombre preparándose para la guerra. Sacó su teléfono, llamó a su publicista, al gerente de su fundación, a su chofer. En una hora, se redactó un comunicado de prensa. En la siguiente, se desplegó un equipo para rastrear a Khalil a través de las grabaciones de seguridad del hospital, las cámaras de la calle y los refugios locales. Rachel no se opuso. Ella también quería encontrarlo, pero no para ofrecerle dinero, no para darle una palmadita en la cabeza y decirle bien hecho, como si fuera un buen perro. Quería mirarlo a los ojos y decirle gracias. Un agradecimiento de verdad, del tipo que no viene envuelto en caridad ni en titulares. Quería saber cómo alguien con tan poco había dado tanto. Los medios de comunicación lo captaron. Poco después, el viento azotó el lugar. Una heroica adolescente había rescatado a una prominente filántropa y a su bebé recién nacido de la muerte, y luego desapareció sin dejar rastro. La especulación se desató. Los programas de entrevistas lo avivaron. Algunos lo pintaron de santo, otros de bulo. Pero la imagen era real. Una imagen fija de una cámara de seguridad fuera de urgencias. Un chico, delgado, encapuchado, empujando un carrito como si su vida dependiera de ello. La mirada fija al frente, como si no existiera nada más que la mujer sangrando detrás de él y las puertas que podrían no abrirse lo suficientemente rápido. Rachel contempló esa foto durante horas, con su bebé durmiendo a su lado, Jack haciendo llamadas en la otra habitación. Le debemos todo, susurró. No a Jack, ni a las cámaras, sino a ella misma. Y en ese momento, hizo una promesa. No del tipo performativo, no del tipo que desaparece cuando los titulares se desvanecen. Juró encontrar a Khalil. No para rescatarlo, no para curarlo, sino para verlo completa y sinceramente, como él la había visto esa noche, un ser humano necesitado y digno de ser salvado. Lo encontraron 3 días después, no a través de la policía. Registros, refugios o bases de datos oficiales, porque Khalil no pertenecía a ninguno de ellos. Era de esos chicos que no dejaban huellas al caminar, pero alguien había visto la foto. Un anciano que recogía botellas cerca del mismo tramo de autopista todas las mañanas. Reconoció el carrito, no la cara. Chico reservado, les dijo a los voluntarios. Tiene una cojera del lado derecho. Siempre le pone cinta adhesiva a las ruedas. El tipo de carrito que recuerdas. Y eso fue suficiente. Rachel llegó justo después del atardecer. Insistió en ir ella misma, sin enviar a nadie con portapapeles, seguridad ni una carpeta y una sonrisa. No llevaba maquillaje, vestía vaqueros y un abrigo demasiado grande para ella, el pelo recogido, expresión tranquila pero firme. La camioneta salió lentamente de la vía de servicio, las llantas crujiendo sobre la grava y los cristales rotos, los faros delanteros cortando las columnas del paso elevado donde el viento aullaba como siempre. Y allí estaba. Khalil estaba detrás de un contenedor de basura, clasificando latas en una bolsa de plástico, de espaldas, sin darse cuenta de que el mundo se movía. Hacia él. Cuando el motor se detuvo y la puerta se abrió, se quedó paralizado, levantando la cabeza ligeramente como un ciervo en el bosque. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un instante, ninguno habló. Rachel avanzó con cuidado, como si supiera que cualquier movimiento en falso podría hacerlo huir. No trajo equipo de filmación, ni furgonetas de noticias, ni grandes gestos. Solo ella y un bebé en brazos, un tranquilo bulto de nueva vida envuelto en suave algodón, respirando suavemente contra su pecho. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó. Su voz era más suave de lo que esperaba, no como las voces que solían llegarle, severas, escépticas o asustadas. Esta tenía peso, pero no amenaza. Khalil asintió una vez, con los labios entreabiertos, sin saber si hablar. «Nos salvaste», dijo. «A mí y a él». Inclinó la barbilla hacia el niño. «Se llama Ilie». Khalil miró al bebé, luego volvió a levantarlo, con las líneas de sospecha aún grabadas en su rostro, pero algo se relajó en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó,
con la voz áspera como no se había usado en días. Rachel sonrió. No de esa manera práctica, sino de la que descifra algo real. Somos gracias a ti. Se removió, sin saber qué hacer con las manos, mirando hacia el carrito, lo único que nunca lo había defraudado. No lo hice por... empezó. Pero ella negó con la cabeza. Lo sé. No lo hiciste por agradecimientos, ni por dinero, ni por un titular. Por eso importa. Desde la camioneta, el conductor salió y abrió el maletero. Dentro había 2 grandes bolsas de lona y un sobresellado. Rachel no los miró. Solo miró a Khalil. Quiero ayudarte, dijo. No porque me hayas salvado la vida, sino porque importas y mereces más que esto. Señaló suavemente el cemento frío, el carrito traqueteante, la manta que había atado en una cama tosca. Khalil la miró fijamente, buscando mentiras, trampas, la clase de amabilidad que viene con ataduras que no ves hasta que te enredan. Pero él no los encontró, solo a ella. Solo a una mujer que casi había muerto, que ahora estaba en el lugar donde él dormía, sosteniendo a un niño que no habría conocido sin él. No quiero tu dinero, dijo al fin. No necesito que me salven. Rachel asintió. El viento tiraba de su abrigo. No me ofrezco a salvarte, dijo. Me ofrezco a estar a tu lado, a abrir una puerta, no a arrastrarte por ella. Hubo un silencio entre ellos, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir. Entonces Khalil hizo algo que no había hecho en meses, tal vez más. Dio un paso adelante, no del todo, no dentro del coche, no dentro de su mundo, pero lo suficientemente cerca como para volver a mirar al bebé, cuyo pequeño puño estaba enroscado alrededor de un trozo de manta. Es fuerte, dijo Khalil. Tú también, respondió Rachel. No se abrazaron. No lloraron, pero algo pasó entre ellos. Algo que ni las noticias, ni el dinero, ni el público podrían jamás tocar. Fue el reconocimiento de verdad. El tipo de verdad que no necesitaba ser pulida ni vendida. El tipo de verdad que cambia a las personas si se lo permiten. Rachel le entregó el sobre. Dentro hay una dirección, un lugar para dormir, comida, ropa, escuela si la quieres, sin contratos, sin obligaciones, solo una puerta. Tú decides si quieres entrar. Khalil no lo tomó de inmediato. La miró una última vez, intentando ver si se inmutaba, si la mirada en sus ojos cambiaba ahora que había hecho su oferta. Pero no lo hizo. Y así, finalmente, extendió la mano, lo tomó y asintió una vez. Rachel se volvió hacia el coche, con el bebé arropado, y Khalil estaba de pie bajo el puente que una vez se sintió como un hogar y ahora, solo tal vez, parecía un poco más como un pasado. Un año después, la ciudad parecía diferente. No porque el horizonte hubiera cambiado o las calles se hubieran vuelto más limpias o tranquilas. Esas cosas rara vez ocurrían de repente, sino porque una historia había arraigado en su concreto. Una historia que la gente seguía contando incluso después de que los titulares se desvanecieran. Y en el centro de esa historia, un chico con una chaqueta azul marino, demasiado grande para su figura, de pie detrás de un podio frente a una multitud que nunca lo había visto, pero que ya creía saber quién era. Las cámaras disparaban, los teléfonos se alzaban. El sello dorado de la alcaldía brillaba tras él, y Khalil, de 15 años y aún aprendiendo a vivir en la superficie, se aclaró la garganta en una sala llena de gente esperando oír su voz. Bajó la vista hacia las tarjetas que alguien le había impreso, rígidas y blancas, como si fueran desconocidas en sus manos. Podía leerlas, podía decir las palabras adecuadas. Pero cuando levantó la vista, vio a Rachel de pie en la primera fila con el bebé Ellie en la cadera y una sonrisa silenciosa y llorosa en el rostro. Dejó las tarjetas a un lado y simplemente habló. No creo ser un héroe, comenzó, en voz baja pero firme. Creo que tenía miedo, frío, cansancio, y vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso es todo. Eso es todo. No sabía su nombre. No sabía que su marido era famoso. Ni siquiera sabía si el hospital nos dejaría pasar, pero sabía cómo se veía cuando alguien sufría. Y sabía cómo se sentía cuando nadie aparecía. Así que aparecí. Un silencio invadió la habitación,
de esos que se extienden amplios y profundos porque nadie quería perderse ni una sola palabra. Kil cambió de postura, se aferró a los lados del podio. Yo vivía bajo un puente. Tenía un carrito, una manta y ninguna razón para creer que alguien me notaría. A menos que estorbara. A menos que hiciera algo mal. Pero esa noche sucedió algo bueno. Y ahora estoy aquí con esta chaqueta, en esta escuela, en esta vida. Y a veces todavía me pregunto si de verdad es mía. Se oyeron murmullos al fondo. Algunas personas se secaron los ojos. Un hombre del ayuntamiento se inclinó hacia adelante, con las manos juntas y la mirada fija. Khalil respiró hondo. Dicen que lo que hice fue valiente, pero ¿quieres saber la verdad? No fue valentía. Fue instinto. Fue amabilidad. Y la amabilidad no es algo dramático. Es solo una elección. Una decisión que tomas en el momento cuando nadie te ve, nadie te paga y nadie va a poner tu nombre en las luces. Hizo una pausa, miró a la multitud, más allá de las pancartas, los trajes, las letras doradas en la pared. No soy especial. No soy diferente. Solo me dieron una oportunidad. Se abrió una puerta. Entré. Eso es todo. Pero todavía hay muchos niños ahí fuera que no han encontrado esa puerta. Niños que son inteligentes, fuertes, tranquilos y cansados. Niños que cargarían con el mundo entero a sus espaldas si alguien los mirara a los ojos y les dijera que importan. Los aplausos no estallaron. Se desarrollaron lentos y llenos, elevándose como algo sagrado. Rachel presionó su mano sobre su corazón. Ellie se acurrucó suavemente en sus brazos, con los ojos abiertos y curiosos. Khalil sintió una vez, se apartó del micrófono y dejó que el momento cayera como tenía que hacerlo. No como una victoria, no como una recompensa, sino como un comienzo. Después, mientras la gente se mezclaba, se estrechaba la mano y lanzaba felicitaciones como confeti, Khalil salió solo al pasillo. Sin fanfarrias, sin cámaras persiguiéndolo esta vez. Encontró una ventana tranquila que daba a la ciudad. La misma ciudad que una vez lo olvidó, ahora se inclinaba ligeramente hacia él. Las calles de abajo estaban tan concurridas como siempre, coches pasando los semáforos, rostros vueltos hacia los teléfonos y las aceras, inconscientes. Pero en algún lugar había un puente, una tubería y un trozo de tierra fría que solía ser un hogar. No había vuelto desde la noche en que Rachel lo encontró. No lo había necesitado. Hay lugares que dejas no porque los odies, sino porque te enseñaron a ir. Y mientras permanecía allí, contemplando la luz del atardecer, vislumbró movimiento en la calle. Rachel estaba de pie en la acera frente al edificio, con el abrigo bien abrigado, una mano acunando a Ellie, la otra protegiéndose los ojos mientras levantaba la vista. No saludó. No lo llamó por su nombre. Él solo sonrió, suave y orgulloso, como alguien que sabía exactamente lo que le había costado estar donde estaba, y que lo amaba no por lo que había hecho, sino por la silenciosa fuerza que requería para seguir adelante. Mientras el edificio se vaciaba y el sol se ponía, Khalil se quedó allí un rato más, dejando que el calor filtrara el cristal. No sabía qué vendría después, pero si sabía esto, no necesitas una casa para tener corazón. No necesitas un título para hacer lo correcto. Y no tienes que ser adulto para ser bueno. Solo tienes que preocuparte lo suficiente como para estar presente y actuar incluso cuando nadie te ve. Sobre todo entonces, únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.